en el curso de género, ¿no? Cómo pareciera que el tema de la violencia ha sido enfocado hacia las víctimas y no hacia la causa, ¿no? O sea, el agresor poco se le atiende, poco está dentro de la estrategia y puede seguir generando ese problema, ¿no? Y lo otro es que, bueno, me decían, ¿no? Que el proceso para salir de un tema de violencia lleva muchos años, ¿no? Y son reeducaciones sociales, educativas, psicológicas, ¿no? Eh, que a veces las personas las abandonan, ¿no? Entonces el problema es bien complejo. Pero si es cultural, se viene aplicando esto más de 20 años. ¿Por qué no se están aplicando estrategias culturales ahora, no? Para que los padres en los procesos de socialización aprendan cómo ser, cómo criar a los hijos, cómo hablar para evitar que aparezcan más jóvenes y más adultos agresores, ¿no? Bueno, ese es un poco, y este trabajo pues está dando ideas, ¿no? De qué cosas nuevas mirar, investigar para encontrar la solución, ¿no? Bueno, entonces vamos a alguna pregunta. Bueno, ya me han dicho que los objetivos es cómo llegamos a las metas. Los objetivos son las acciones, las actividades, ¿no? Que los investigadores realizan para llegar a esa meta y esa meta te permite obtener resultados, datos, información que corrobora, que tú corroboras si has alcanzado la meta o no, ¿no? Entonces vamos a ver un poco acá de los objetivos, ¿no? ¿Alguien ha levantado la mano? Sí, profesora Sampen. Profesora, quiero Ah, hacerle ya, una consulta. consulta. Profesora, ¿hay necesidad de señalar objetivo general y objetivos específicos o en la tesis lo único que puedo hacer es colocar objetivos y, bueno, tener tres objetivos ahí? Bueno, bueno, ya leíste el proyecto, ¿no? Les ha alcanzado un formato la primera semana, el formato del proyecto de investigación. Entonces, Hernando, esa pregunta tiene ya su respuesta. Se tienen que plantear objetivos generales, específicos, inclusive algunas investigaciones tienen objetivos metodológicos, pero ya como nosotros incluimos en el proyecto el diseño metodológico, ya no es necesaria una objetivos metodológicos, mejor dicho, de cómo hacerlo, ¿no? Sí. Dentro del proceso de investigación, porque estamos hablando de la teoría, de la metodología, de la investigación científica, se plantean objetivos, el objetivo general, que es el objetivo macro, que abarca todo el proyecto, desde el principio, cuando tú escribes la primera letra en tu proyecto de investigación, hasta cuando tú sustentas. Ese es el objetivo general. Es un todo complejo, ¿no? Que, que al final es producto de la elaboración de tu problema, ¿no? Sí, tiene que haber objetivo general y tienen que haber objetivos específicos. O sea, los objetivos específicos desagregas el objetivo general para saber qué acciones parciales, ¿no? Parciales haces. A veces pueden ser de niveles también, ¿no? De nivel 1, 2, 3. Vas a realizar para lograr alcanzar el objetivo específico, ¿no? Y demostrar la pregunta que tú te haces en la situación problemática, ¿no? En la situación problemática hay una parte que dice formulación del problema, ¿no? ¿Cuáles son las características de tal cosa o cómo es, ¿no? Entonces, al final todo lo que trabajas en objetivos, en hipótesis, en resultados, en informe de campo,
te orienta a esa formulación del problema, ¿no? Sí, es necesario. Ahora, también hay casos donde hay objetivos, más de un objetivo general. O sea, puede ser que tú tengas 2 objetivos generales, ¿no? Y esa es una investigación muy compleja, muy grande, pero teóricamente sí existe, ¿no? Y en la práctica también. Entonces, se supone que si tú tienes un objetivo general, uno tiene que tener sus objetivos específicos. Y si tienes un objetivo general 2, tiene que tener sus objetivos específicos, para que ambos logres demostrarlos. ¿Otra pregunta? Hernando, ¿me entendiste? Sí, sí, profesora, sí la entendí. Lo que pasa es que le hacía la consulta porque estaba revisando tesis acerca del tema que yo voy a trabajar y estaba revisando la tesis de la Pontificia Universidad Católica del Perú y encontré de que en la tesis solo señalaban objetivos, ¿no? Y nombraban a tres, ¿no? O sea, no Posible. clasificaban así como objetivos generales y objetivos específicos. Por eso que me entró esa duda, ¿no? Bueno, en la tesis ya no vas a escribir, mayormente se escribe el objetivo general que se coloca en la introducción, según el modelo de la Pedro, ¿ya? Y los objetivos específicos son las partes que tú incorporas dentro de el capítulo de resultados, ¿entiendes? Tú puedes, por ejemplo, yo digo, violencia, este, violencia en relaciones de pareja. Entonces, yo desagrego, ¿no? La violencia de relación de pareja y pongo, determinar la violencia física en relación de pareja. Entonces, ya entro a una parte, ¿no? Puedo poner, identificar la violencia psicológica en relación de parejas. Entonces, esos apartados, objetivos específicos, son como parte de capítulos en los resultados, ¿entiendes? Y al final el objetivo general, pues, es todo el informe de trabajo de campo que tú realizas, ¿no? Bueno, ahorita estamos diseñando solo el proyecto, ¿no? En el seminario 2 van a trabajar lo que se llama un informe piloto, porque ustedes han llevado cuantitativo, cualitativo, metodología 1, 2, estadística 1, estadística 2, ¿no? Entonces, se sabe, ¿no? Que los objetivos tienen una función, una finalidad y hasta una forma de redactarse, de escribirse, ¿no? Ahora, lo que yo conozco, no sé de qué año es la tesis, Hernando, pero lo que yo conozco es que en el año 19, si no me equivoco, 2019, hubo un congreso internacional en la Católica sobre investigación científica y ahí se tomaron acuerdos de cómo debían ser los proyectos de investigación para pregrado, posgrado y doctorado, ¿no? Entonces, no podemos decir, bueno, este es el proyecto de la Pedro, ¿no? Hay similitud, hay similitud. Ahora, puede ser que en el proyecto de la Católica hayan objetivos general, un objetivo general y varios objetivos específicos, pero la persona que redactó el informe no los puso, ¿entiendes? Porque sé que se llegó a un acuerdo internacional y este modelo que nosotros trabajamos es producto de un trabajo de equipo, de grupos, de diferentes universidades del Perú, ¿no? Otra pregunta. Bueno, acá vemos, dice, cuando se ha seleccionado el tema de investigación y se ha formulado el problema, ¿no? Ya sabemos cómo es la formulación del problema, los rasgos que presenta el problema, ¿no? La precisión del problema, el contexto, el tiempo
y las personas que están involucradas en ese problema, ¿no? Cuando tú ya haces eso, ¿no? Encuentras una relación entre tu problema y tu teoría, que es el tema de investigación, ¿no? Entonces ya puedes proceder a formular objetivos. Este es un aspecto que Tamayo lo considera importante, ¿no? Dice, debe armonizarse, ¿no? Con lo del investigador y lo de la investigación, ¿no? Por ejemplo, la pregunta de Hernando es el aspecto de la investigación y el aspecto del investigador, ¿no? El aspecto de la investigación es que la institución te dice que el proyecto tiene que ir con objetivo general y objetivos específicos, ¿no? Y en base a eso, el investigador tiene que diseñar esta idea de investigación que tiene este tema y este problema hacia los aspectos que piden, porque los piden por algo, ¿no? Ahora, también ese pedido, esa solicitud está en relación a que tú puedas convalidar, pues, un título o una maestría de manera internacional, ¿no? ¿Entiendes? Yo supongo que también ese es el asunto, ¿no? Porque ahora hay mucha facilidad para que tu trabajo pueda salir del contexto nacional, ¿no? Volverlo un artículo científico y ¿cómo se llama? Presentarlo, ¿no? En otras universidades u otras revistas científicas. Ahora dice, el objetivo de investigación es un enunciado, ¿no? Enunciado. No sé, es una construcción gramatical, ¿no? Es un enunciado. Pero no es cualquier enunciado, dice, tiene que ser un enunciado claro, preciso. Y para tener un enunciado claro y preciso, el investigador debe tener mucha claridad y mucha precisión sobre su problema, ¿no? Y también dice, el objetivo del investigador es llegar a tomar decisiones y a desarrollar una teoría que le permita generalizar y resolver en la misma forma problemas semejantes en el futuro, ¿no? Bueno, aunque no todos desarrollamos la teoría, mayormente en los proyectos descriptivos y cuantitativos lo que hacemos es corroborar lo que la teoría dice, ¿no? Yo, por ejemplo, hago un estudio sobre la dominación masculina y demuestro que sí hay dominación masculina y lo que estoy demostrando es que la teoría o el enfoque de Pierre Bourdieu tiene razón hasta ahora, ¿no? Por eso dice, el objetivo del investigador es llegar a tomar decisiones y a desarrollar una teoría que le permita generalizar y resolver en la misma forma problemas semejantes en el futuro, ¿cierto? O sea, tu trabajo es un aporte para la ciencia, ¿no? Y otros pueden tomarlo para poder solucionar problemas, ¿no? Como dice acá, en el futuro, ¿no? Y semejantes, ¿no? Problemas semejantes, porque, por ejemplo, Bourdieu hace el estudio de los bereberes en la Cabilia, ¿no? En una colonia francesa, ¿no? Pero termina diciendo, bueno, este tema se da en todas partes del mundo y efectivamente, ¿no? Existe violencia simbólica, efectivamente, ¿no? Y termina diciendo que para él no tiene solución. Y que es lo que yo me pregunto, pues, ¿no? Yo digo, ¿tendrá que cambiar la cultura, las creencias, los comportamientos para que esto se solucione? ¿O verdaderamente, como hay tanta tecnología y tanto medio de comunicación y se venden comportamientos y estereotipos, no va a haber solución, ¿no?
Bueno, entonces dice, todo trabajo de investigación es evaluado por el logro de los objetivos. O sea, miren qué importante es el objetivo, ¿no? El trabajo, disculpen, el trabajo de investigación, el trabajo de investigación tiene peso, tiene valor, por eso dice, es evaluado, ¿no? Por el logro de los objetivos y de los objetivos de la investigación. O sea, mira, mi querido Hernando, lo que significa la presencia de los objetivos en una investigación, ¿no? O sea, tú pones, los objetivos deben haberse logrado conseguir para que esa investigación tenga peso, ¿no? Y lo otro es que no aparecen al final del proceso de investigación, sino aparecen en este momento que nosotros estamos conversando sus problemas de investigación. Los objetivos aparecen al comienzo y mayormente no están escritos en un libro. Bueno, puede ser que tú quieras hacer un estudio de objetivos teóricos, ¿no? Así como yo estoy planteando, bueno, el problema del sometimiento y la dominación masculina, ¿no? Es una, es una propuesta que sale de una teoría, ¿no? Pero lo otro es también cómo a veces tú, en lo que observas de la realidad, ¿no? En lo que observas de la realidad puede puede, este, construir tus propios objetivos, ¿no? Por eso también Tamayo plantea cómo es necesario que como dice Gandhi, la meta que tú quieres lograr no sea cualquier meta, sino sea una meta que esté orientado por la evidencia real y por la teoría. ¿No? Porque si no, pues son objetivos espontáneos, empíricos, ¿no? Aunque bueno, algunos procesos de investigación han salido por procesos de intuición, ¿no? Pero supieron canalizarse teóricamente para explicarse, ¿no? Y lo otro dice, los objetivos deben haber sido previamente formulados. Por eso es que es importante definir acá qué vamos a hacer, ¿no? Y también dice, y seleccionados al comienzo de la investigación, ¿no? Es un trabajo un poco fuerte, de mucha profundidad, pero no es difícil, ¿no? No es difícil. Y lo otro que dice, la evaluación de la investigación se realiza con base en los objetivos propuestos, ¿no? Y puede ser sumativa, es decir, progresiva, que esto lleva a clasificar los distintos niveles de resultados que se quieren lograr en la investigación, ¿no? Por ejemplo, tú dices, ya, hay violencia psicológica, hay violencia verbal, hay violencia económica. Entonces, llegas a la conclusión de que esos diferentes niveles de resultado te llevan a demostrar que hay dominación masculina, ¿no? Y posiblemente a demostrar más, ¿no? Que la mujer está paralizada ante un escenario agresivo, que la mujer no sabe qué hacer, que la mujer no puede decidir, no puede decidir qué hacer o decidir o tener voluntad para cambiar ese escenario, ¿no? Por eso dice, te puede, te puede llevar a clasificar distintos niveles de resultados que se quieren lograr en la investigación. Si la investigación es planeada científicamente, miren, si la investigación es planeada científicamente, debe tener validez en cada una de sus etapas, ¿no? Entonces, validez en el problema,
validez en los objetivos, validez en la teoría, validez en la hipótesis, validez en el trabajo de campo, ¿no? Dice, en razón de objetivos y el logro de este en cada etapa en lo que le permite pasar a la siguiente, ¿no? Sí, porque si no diseñas bien tus objetivos y estás en el trabajo de campo, vas a tener que volver a rehacer, ¿no? Acá dice, la evaluación de la investigación se realiza con base en los objetivos propuestos. Puede ser sumativa, puede ser progresiva, que lleva a clasificar los distintos niveles de resultados que se quieren lograr en la investigación. Si la investigación es planeada científicamente, se debe tener validez en cada una de esas etapas. Al final de la investigación, los objetivos han de ser identificables con los resultados. Es decir, toda investigación deberá estar respondiendo a los objetivos propuestos, ¿no? Y acá presenta un esquema, dice, los objetivos son fundamentales en la investigación, ya que sin ellos es imposible decidir sobre los medios de realización de la misma, ¿no? Entonces, el objetivo te lleva al proceso sistémico, ¿no? Que es el proceso de investigación. Y este proceso te lleva a la evaluación de los resultados, ¿no? Y estos resultados te llevan a saber si has demostrado el objetivo, ¿no? Ahora, Eh, el objetivo general, dice, consiste en enunciar lo que se desea conocer, lo que se desea buscar y lo que se pretende realizar en la investigación. Es decir, el enunciado claro y preciso de las metas que se persiguen en la investigación a realizar. Para el logro del objetivo general nos apoyamos en la formulación de objetivos específicos, ¿no? Y acá dice, el objetivo general es igual a los resultados, ¿no? Es conveniente tener en cuenta que detrás de cada objetivo general debe haber un problema al cual se trata de presentar alternativas de solución a partir de su enunciado. Ojo, detrás de un objetivo general hay un problema, ¿no? Este problema muchas veces se encuentra en forma tácita. En algunos casos se pretende de forma explícita y es de corte similar al enunciado del objetivo general, ¿no? Eh, dice, un objetivo general puede enunciar varios resultados a lograr. Lo importante es que su enunciado debe ser diferenciado dentro del contexto total del enunciado del objetivo general, ¿no? O sea, puede contener varios resultados, dice, ¿no? Puede también formularse varios objetivos generales, presentando cada uno de ellos un resultado a lograr, ¿no? Y lógicamente que cada objetivo general debe tener sus objetivos específicos, ¿no? Es importante tener en cuenta que para cada resultado hay que plantear una gama de objetivos específicos, ¿no? O sea, para cada objetivo general, una gama de objetivos específicos. Y acá está, dice, el objetivo específico eh, dice, los objetivos generales dan origen a objetivos específicos, que son los que identifican las acciones que el investigador va a realizar para ir logrando dichos objetivos. Los objetivos específicos se van realizando en cada una de las etapas de la investigación, ¿no? Estos objetivos deben ser evaluados en cada paso para conocer los distintos niveles de resultado. Y acá dice, pues, ¿no? Acá hay un gráfico, dice, la suma de los objetivos específicos es igual al objetivo general. Y el objetivo general te lleva al resultado, ¿no? Y los resultados demuestran el objetivo general, ¿no? La suma de los objetivos específicos es igual al objetivo general
y por lo tanto a los resultados esperados en la investigación. Conviene anotar que son los objetivos específicos los que se investigan y no el objetivo general, ¿no? Ya que este se logra como resultado de los objetivos específicos. El número de objetivos específicos depende de las acciones necesarias a realizar para el logro de un objetivo general. O sea, no hay dos, tres, uno. Depende de la variable, depende de la categoría que estás analizando, ¿no? Conviene no olvidar que para cada resultado enunciado en el objetivo general hay que establecer una gama de objetivos específicos que se permita su logro. Más que el número de ellos, interesa interrogarnos si con esos enunciados de actividades puedo obtener el logro enunciado y así con cada uno de los resultados formulados conseguir el objetivo general, ¿no? Y acá, como les dije yo, que hay objetivos metodológicos también, ¿no? Los objetivos metodológicos, dice, existen además objetivos metodológicos, ¿no? Que ayudan a lograr los objetivos propuestos, ¿no? El objetivo metodológico nos ayuda en el logro operacional de la investigación, indicando las estrategias de cómo lograr los objetivos específicos, ¿no? Con qué vas a trabajar, con una encuesta, con un cuestionario, con una entrevista, ¿no? Este objetivo metodológico es necesario tenerlo en cuenta en el proceso investigativo de los objetivos específicos, pero no se acostumbra a realizar un enunciado formal de los objetivos de los mismos, ¿no? O sea, poner un objetivo metodológico y que tenga su enunciado específico. Dice que eso no se acostumbra, ¿no? Este, porque tenemos dentro del proyecto y dentro del proceso el diseño metodológico, ¿no? Ahí vamos a informar cómo hemos trabajado y además el marco teórico también ayudará, ¿no? A orientar metodológicamente el trabajo, ¿no? A realizar. Y después está cómo formular objetivos. Pero les quiero poner el video. Si no los convence, volvemos a esta parte, ¿no? Porque el video es práctico, como de una formulación, ¿qué es lo que está escrito acá, no? Como de una formulación, tú puedes, transformarlo a un objetivo específico, ¿no? Vamos a ver acá. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a explicar cómo redactar. Bueno, entonces, eh, el objetivo del video es indicarles cómo redactar objetivos, ¿ya? Porque en el texto nos van a decir, pues, cómo se elabora y en este video vamos a ver cómo él lo aplica, ¿no? El que desea también lo trabaja de esa manera. Son una especie de estrategias, ¿no? A seguir. Voy a apagar el micro. Cualquiera que me activa su micro, porque yo ya no voy a ver esta pantalla, no, ya no lo veo a ustedes, sino voy a ver el video. Los objetivos de investigación como los que ustedes están viendo, así que comenzamos. Este video estará estructurado en 4 partes. En la primera parte vamos a ver la definición de lo que son los objetivos de investigación. En una segunda parte hablaremos de las características más importantes que debe tener los objetivos.
En la tercera parte les mostraré lo que sería una estructura que les podrá ayudar para redactar estos objetivos. Y en la última parte, como hemos hecho hasta ahorita con todos los videos, vamos a hacer un ejemplo de cómo redactar los objetivos de investigación con el tema que hemos venido trabajando en los últimos videos. En la primera parte, ¿qué son los objetivos de investigación? Los objetivos son las metas que vamos a cumplir en un trabajo de investigación. Estos tienen diversas características que debemos tomar en cuenta a la hora de redactarlos. En esta segunda parte veremos entonces cuáles son estas características. Número 1. Viabilidad. Esto se refiere a que los objetivos pueden llevarse a cabo, es decir, que no existan limitaciones para su realización, tales como fuentes documentales o sujetos de estudio no disponibles. Recuerden que en muchas ocasiones hay escasez de información, ya sea porque es un tema que es muy reciente o porque realmente no se han llevado estudios al respecto. En cuanto a que los sujetos de estudio no estén disponibles, se refiere al hecho de que en muchas ocasiones estos sujetos informantes de nuestro trabajo de investigación, esta población de estudio, es muy difícil su acceso por diferentes motivos. Puede ser por falta de tiempo o que simplemente no quieran colaborar en el trabajo, etc. También otra limitación es no contar con tiempo suficiente para poder realizar ese trabajo y llevar a cabo ese objetivo. También los recursos económicos es un aspecto muy importante de la viabilidad. No tenemos los recursos suficientes para poder llevar a cabo la investigación, sean en este caso económicos, pero también pueden ser humanos. Debemos recordar que todo proyecto de investigación siempre es tentativo y va modificándose en función de las necesidades de la propia investigación, por lo que si en algún punto él o los objetivos tienen alguna de las limitaciones señaladas, estos pueden reformularse. 2. Redactarse con verbos en infinitivo. Todo objetivo debe iniciar su redacción con un verbo en infinitivo, es decir, aquellos terminados en ar, ir. 3. Evaluables. Es importante que los verbos que utilicemos sean los más objetivos posibles. Recuerden que estos son metas que uno debe cumplir en el trabajo de investigación. Así que si uno dice que va a analizar, describir, clasificar, etc., eso se debe efectuar en el estudio. Por ello se recomienda no utilizar verbos que no sean comprobables, es decir, verbos subjetivos como conocer o saber. La taxonomía de Bloom es un apoyo recomendable a la hora de elaborar nuestros objetivos. Esta se encuentra disponible en línea, así que no tendrás problema en encontrarla. Más adelante veremos precisamente esta taxonomía de Bloom. 4. Relación con las preguntas. Aspecto sumamente importante es que los objetivos, tanto el general como los específicos, deben estar en total relación con las preguntas de investigación. Para lograr esto, se recomienda elaborar una matriz operacional donde se incorpore la pregunta general y específicas junto con los objetivos. Esto con el fin de que puedan hacer esta vinculación. Ya posteriormente de haberlas hecho en el recuadro, las incorporan en su trabajo. También esta matriz operacional se las voy a mostrar más adelante, sobre todo cuando vamos a redactar los objetivos de investigación. En la tercera parte de este video les voy a mostrar entonces esta estructura o este formato que les he elaborado para que ustedes puedan redactar precisamente los objetivos de investigación. Debe tener el verbo en infinitivo, qué se va a investigar, la población y el lugar donde se estudiará el fenómeno. También el periodo, muy parecido a la estructura que les mostré para las preguntas de investigación. Y es que recuerden que deben tener relación preguntas y objetivos. Un aspecto que debe quedar totalmente elaborado previamente a eso es la delimitación del tema de investigación. Es un video que nosotros ya hemos elaborado previamente, en donde señalamos en la delimitación del tema que debe tener el tema, la problemática, población de estudio, lugar, que es la ciudad de estudio, año de estudio y duración de la investigación. Estos elementos, por ejemplo, el del tema, nos muestra las variables que vamos a trabajar en la investigación. Y en los demás puntos, todos los elementos que vamos a incorporar, tanto en las preguntas de investigación, como ahorita en los objetivos de investigación, particularmente en la estructura que les acabo de mostrar. Entonces vean cómo se vuelve muy importante hacer esta parte de la delimitación del tema previamente. Lo que les estoy mostrando es precisamente la taxonomía de Bloom. Como se puede observar, esta taxonomía clasifica en 6 niveles los objetivos de aprendizaje. Estos verbos se pueden utilizar para nuestros objetivos de investigación, para redactarlos. Estos niveles son conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Y vean que en cada uno de ellos hay una lista que podemos utilizar. Es imprescindible que el verbo utilizado en el objetivo general
por ejemplo, si utilizamos en esta categoría que sería analizar, esté al menos en un nivel superior al de los objetivos específicos. Por lo tanto, los objetivos específicos tendrían que ser en estos 3 niveles anteriores. Si utilizamos para el objetivo general un verbo como evaluar, entonces todos los niveles anteriores podemos utilizarlos para los objetivos específicos. No pueden estar en el mismo nivel o en la misma jerarquía, vamos a llamarlo de esta forma, sino que deben estar en una inferior. Una vez teniendo ya lo que es la definición de los objetivos de investigación, sus características, la estructura y el tema que hemos estado abordando como ejemplo, entonces vamos a redactar lo que serían los objetivos de investigación, considerando también la taxonomía de Bloom. Para esto vamos a ir a la matriz operacional que elaboramos en el video anterior y que nos va a servir precisamente para su redacción. Ya estamos aquí en lo que sería entonces la matriz operacional y de qué forma nos va a servir. Bueno, hay que encontrar la relación que existe entre los objetivos, que son las metas, con las preguntas de investigación. Esta relación es bastante sencilla. También existe lo que sería objetivo general. Vamos a colocar ahí. El siguiente procedimiento será entonces nada más copiar nuestra pregunta general y la vamos a pasar aquí donde dice objetivo. Vamos a pasarla tal cual y entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces, el primer paso es eliminar los signos de interrogación. Vamos a eliminar también el pronombre interrogativo y lo que vamos a hacer será colocar un verbo de acuerdo a la taxonomía de Bloom. El verbo que vamos a utilizar está en la categoría número 4 de análisis. Vamos a usar el de analizar. Entonces dice analizar, agregamos el factor. Analizar el factor que afecta la calidad de servicio al cliente en el Centro de Salud México en Veracruz, México en 2021. Y si se percatan, tiene los elementos que debe contener de acuerdo a la estructura que les puse. El verbo, qué se va a investigar, el lugar, la población y el periodo. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento con lo que serían los objetivos específicos. Ponemos objetivos específicos y entonces vamos a copiar las 3 preguntas específicas y las vamos a pasar a lo que sería nuestros objetivos específicos. Y ahora sí, hacemos el mismo procedimiento, quitamos signos de interrogación en el primero y vamos a colocar, por ejemplo, en el caso de cuál es la situación, sería identificar la situación del clima organizacional en el Centro de Salud México en Veracruz, México en 2021. Y si se percatan en la taxonomía de Bloom, identificar está en el nivel de comprensión, que es un nivel inferior al de análisis, que es el que utilizamos para el objetivo general. DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, es el mayor ecosistema global de directores terrenales. Vamos con el segundo objetivo, quitamos signos de interrogación, quitamos lo que sería el pronombre interrogativo y colocamos el verbo describir. Quitamos es para que tenga mayor coherencia y dice, describir la opinión de los pacientes en relación con la calidad de servicio que se ofrece en el Centro de Salud México en Veracruz, México en 2021. Vamos a la taxonomía de Bloom y vemos que describir está en la categoría también de comprensión. También está en nivel inferior al de análisis. Y finalmente nos vamos con el tercer objetivo específico. Hacemos el mismo procedimiento. Signos de interrogación los quitamos. Quitamos el pronombre y agregamos el verbo exponer. Quitamos es. Nos quedaría exponer la percepción de los pacientes en cuanto al clima organizacional en el Centro de Salud México en Veracruz, México en 2021, utilizando el verbo exponer. Y en la taxonomía de Bloom vamos a ver que está en una categoría inferior al de análisis. Y lo vemos que está aquí en el nivel 2, en el de comprensión, que también es inferior al de análisis. Y entonces, si se dan cuenta, es una forma muy sencilla de redactar los objetivos de investigación y que tiene mucha relación con las preguntas de investigación y con el alcance del estudio. Ya una vez teniendo entonces aquí los objetivos, lo único que vamos a hacer es copiar estos objetivos en el apartado del proyecto donde va precisamente los objetivos, porque la matriz como tal no se incorpora a menos que así te lo soliciten en la institución. Entonces seleccionamos y vamos a copiar y vean cómo ya nos quedaría aquí entonces lo que serían los objetivos, el general y los específicos. Seguiremos utilizando la matriz operacional para los otros puntos del proyecto, así que estén pendientes de los videos que haremos más adelante. Eso sería todo, mis queridos educandos. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. No olviden suscribirse, dar el like, compartir el video, dejar todos sus comentarios y activar la campanita. Voy a pasar la asistencia un ratito, ¿ya? Está Sampen de la Cruz. Presente, profesora.
Santisteban, Ticlia. No, acá veo los asistentes nomás. Santisteban, dos Santisteban, Quispe, ¿no? Y transformarlas en objetivos, ¿no? Usar la taxonomía de Bloom, aunque nosotros ya un poco lo conocemos. Y después acá hay otro video de Hernández Sampieri, ¿no? Sobre los objetivos, pero es un video un poco introductorio, ¿no? Pero de todas maneras interesante. Ahí está, lo están visualizando, ¿no? Él es Hernández Sampieri, el autor del libro de Metodología de la Investigación Científica. Ya, entonces en este momento el tema que él va a exponer, ya estamos en otro tema. Estamos cerrando el tema de los objetivos y ahora pasamos al tema de las hipótesis, ¿no? Y después pasamos al texto que está en el aula virtual sobre el capítulo 5 de su libro sobre las hipótesis, ¿no? En esta cápsula vamos a comentar en torno a las hipótesis. Las hipótesis son una de las herramientas que tenemos en la investigación fundamentales. Pero vayamos por partes. Primero, ¿qué es una hipótesis? Y en toda investigación tenemos una hipótesis. Las hipótesis son
afirmaciones conjeturales sobre la relación entre dos o más variables. Son proposiciones que se van a someter a escrutinio empírico, se van a contrastar con datos para ver si nuestros datos y análisis las apoyan o no. Relacionan, pues, variables, conceptos. Esto son las hipótesis, son presuposiciones acerca o respecto de la relación entre dos o más conceptos o variables. No todas las investigaciones tienen hipótesis. En primer lugar, quiero comentar que las hipótesis se desarrollan fundamentalmente en la tradición cuantitativa. También en la cualitativa, pero de una manera diferente. En primer lugar, las hipótesis, estas proposiciones, sí, en la investigación cuantitativa se producen como posibles respuestas o respuestas tentativas a la o las preguntas de investigación. Y de lo que se trata en el enfoque cuantitativo es de probar si son ciertas o no en un contexto específico con los resultados de nuestra investigación. Entonces, en la investigación cuantitativa, uno de los objetivos esenciales es la prueba de hipótesis, ver qué ocurre con las hipótesis, que, insisto, se derivan, que son del planteamiento del problema, porque son las respuestas tentativas al problema de investigación, y de la revisión de la literatura o del marco teórico. Pero no en todos los estudios cuantitativos tenemos hipótesis. Cuando estamos explorando un fenómeno relativamente nuevo o desconocido, pues no podemos establecer hipótesis, no podemos suponer algo que desconocemos. Entonces, en los estudios exploratorios no hay hipótesis. En los estudios donde nada más vamos a describir en un conjunto de casos el valor de ciertos conceptos o ciertas variables, pues tampoco tenemos hipótesis, porque nada más queremos describir, por ejemplo, un grupo de personas o de fenómenos o de procesos en términos de variables, como en un censo, que se busca describir las características de una población. No hay hipótesis. Solamente hay hipótesis en estudios descriptivos que intentan pronosticar un dato. Por ejemplo, ¿cuál será la inflación para este año? Ahí sí podemos establecer una hipótesis. La inflación para este año en este determinado país va a ser del 3.2%. Es una hipótesis que después se comprobará al ver qué es lo que ocurre con la inflación. Es solamente el único tipo de estudios descriptivos donde establecemos hipótesis. Y donde sí se establecen hipótesis es en los estudios cuantitativos correlacionales o causales. Es decir, en aquellos donde asociamos variables o donde intentamos probar vínculos de causalidad, de causa o variable independiente, efecto o variable dependiente. Ahí sí establecemos hipótesis, se requiere de establecer hipótesis. Investigaciones del tipo donde queremos analizar si la autoestima se relaciona con el temor al éxito, si la motivación se relaciona con la productividad, si la administración de determinado medicamento se asocia con la disminución del padecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí. O en relaciones causales, donde, por ejemplo, decimos que tal medicamento va a disminuir la presión arterial, que tal técnica quirúrgica dental va a lograr
eliminar un mal en la dentadura, etcétera, o donde queremos probar el efecto que tiene, por ejemplo, el fuego, si es causa, por ejemplo, de el deterioro de una estructura o en qué medida, ¿no? Ahí sí establecemos hipótesis en los estudios cuantitativos, correlacionales y explicativos. Pero insisto, solamente en este tipo de estudios tenemos hipótesis. Y dentro de la investigación cuantitativa, el paso de establecer hipótesis viene después de la revisión de la literatura. Y parte del planteamiento, las hipótesis sustituyen a las preguntas de investigación porque de ahora en adelante el resto del proceso, el diseño, la muestra, la recolección y el análisis, tienen como fin ver qué ocurre con las hipótesis, probar o disprobar las hipótesis en un contexto determinado, porque a través de un estudio no probamos una hipótesis general, sino lo que decimos es esta hipótesis con este diseño, en esta muestra, en este momento en el tiempo, en este lugar, con este fenómeno, con este planteamiento, en este contexto muy concreto, se aportó evidencia en su favor o en su contra. Entonces, por eso la investigación cuantitativa es deductiva, porque probamos hipótesis. Al probar una hipótesis aportamos validez para la teoría de la cual se deriva esta hipótesis. Eso es en el enfoque cuantitativo. En el enfoque cualitativo, normalmente, aunque puede ser el caso, no establecemos hipótesis previas, es decir, antes de implementar el diseño, de muestrear, de recolectar y analizar los datos. Normalmente en la investigación cualitativa las hipótesis van emergiendo conforme el investigador recolecta y analiza datos. Y las hipótesis pueden surgir, emerger en el enfoque cualitativo desde que empiezo a observar en el campo, en el contexto, en el ambiente, lo que está sucediendo. Entonces el investigador empieza a generar hipótesis producto de este contacto. Y después, conforme recolecta y va analizando datos, recordemos que en el enfoque cualitativo, todo lo que es diseño, muestra, recolección y análisis se dan prácticamente en bloque de manera simultánea. Y entonces el investigador le van surgiendo hipótesis y al final del estudio parte de los resultados es proponer hipótesis. Esto es en el enfoque cualitativo. Y en el enfoque mixto tenemos tres tipos de hipótesis. Las hipótesis previas, sobre todo para la parte cuantitativa, que se van a comprobar en el estudio mixto, pero también tenemos hipótesis emergentes. Como hay una parte cualitativa y que vamos contrastando con la parte cuantitativa, ahí durante el desarrollo de la investigación pueden surgir más hipótesis. Y estas son las hipótesis emergentes. Y al final de los resultados de contrastar los datos cuantitativos, cualitativos y analizarlos conjuntamente, pueden también, como resultado del estudio, surgir hipótesis que nosotros les llamamos hipótesis derivadas de los resultados. Pero en toda investigación siempre surgen hipótesis. Ya dijimos que resumiendo y concluyendo, para los estudios cuantitativos no establecemos hipótesis a priori para estudios exploratorios y para estudios descriptivos. No establecemos hipótesis, salvo aquellos estudios descriptivos donde pretendemos pronosticar una cifra o un fenómeno. Y sí establecemos hipótesis para estudios correlacionales y explicativos. Desde luego, cuando los estudios exploratorios obtienen sus resultados o cuando los estudios descriptivos obtienen sus resultados, pueden sugerirse hipótesis. Y en el
mundo cualitativo, en el enfoque cualitativo, las hipótesis son un producto de la investigación y se van desarrollando a lo largo de todo el estudio. Y en el estudio y en los diseños mixtos o en la investigación mixta tenemos hipótesis previas para la parte cuantitativa, hipótesis emergentes para la parte cualitativa y para todo el conjunto, e hipótesis derivadas de todo el estudio. Las hipótesis son entonces fundamentales en cualquier enfoque, solo que la manera como se desarrollan varía dependiendo del diseño y no. Más adelante hablaremos de los tipos de hipótesis y lo que contienen las hipótesis, que son las variables. Chicos, después ustedes lo revisan nuevamente, ¿no? Bueno, ese es el video. ¿Qué les ha quedado claro? ¿Qué han recordado? Es importante la diferencia que hace entre lo cuantitativo y lo cualitativo y la presencia de las hipótesis en los proyectos de investigación, ¿no? Machuqué mal desaparecí este enlace y me quedé con el aula virtual. Bueno, retomamos. Vamos a ver acá. Les estoy compartiendo el documento, ¿no? El documento de Hernández Sampieri, que es el capítulo 5 sobre la formulación de hipótesis. Bueno, como pueden ver, es bastante extenso, tiene 29 hojas. Vamos a leer algunas. Bueno, ya él ha explicado, ¿no? Él ha explicado lo que es la hipótesis. Y acá está también, ¿no? Está sosteniendo, bueno, lo mismo que plantea en el video, ¿no? Dice, por ejemplo, que lo primero, ¿no? Lo primero que hay que hacer en un proceso de investigación es tener un problema de investigación, ¿no? Es haber revisado literatura y haber contextualizado dicho problema mediante la construcción del marco teórico, ¿no?
También dice, hemos visto que nuestro estudio puede iniciarse como exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, y como investigadores decidimos hasta dónde queremos y podemos llegar, ¿no? O sea, el querer y el poder son dos cosas diferentes, ¿no? En el siguiente paso consiste en establecer guías precisas del problema de investigación o fenómeno que estamos estudiando. Estas guías son las hipótesis, ¿no? O sea, la hipótesis guía, orienta el proceso de investigación. En una investigación podemos tener una, dos o varias hipótesis, y como se explicará más adelante, a veces no se tienen hipótesis. Las hipótesis indican lo que estamos buscando o tratamos de probar y pueden definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado formuladas a manera de proposiciones, ¿no? La hipótesis no necesariamente son verdaderas, pueden o no serlo, pueden o no comprobarse con hechos. Eso no significa de que esté mal el estudio, ¿no? Dice, son explicaciones tentativas, no los hechos en sí. Al formularlas, el investigador no puede asegurar que vayan a comprobarse. Como mencionan y ejemplifican Black y Champion, una hipótesis es diferente de una afirmación de hecho, ¿no? Alguien puede hipotetizar que en un país determinado las familias que viven en zonas urbanas tienen menor número de hijos que las familias que viven en las zonas rurales, y esta hipótesis puede ser o no comprobada. En cambio, si alguien afirma lo anterior basándose en información de un censo poblacional recientemente efectuado en ese país, no establece una hipótesis, sino que afirma un hecho, ¿no? Es decir, al establecer una hipótesis, el investigador desconoce si serán o no verdaderas, ¿no? Y acá pone ejemplos de hipótesis. Dice, la proximidad física entre los hogares de las parejas de novios está relacionada positivamente con el nivel de satisfacción que les proporciona su relación. El índice de cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores. Y así hay otras, ¿no? Dice, a mayor variedad en el trabajo, mayor motivación intrínseca hacia él, ¿no? Conforme se desarrollan las psicoterapias orientadas en el paciente, aumentan las expresiones verbales de discusión y exploración de planes futuros personales y disminuyen las de hechos pasados, ¿no? Y así hay otras en esta página 2, ¿no? Entonces dice, las hipótesis pueden ser más o menos generales o precisas e involucrar dos o más variables, pero en cualquier caso son solo proposiciones, sujetas a comprobación empírica, a verificación en la realidad, ¿no? Ahora dice, ¿qué son las variables? En este punto es necesario definir qué es una variable. Una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse. Ejemplos de variables son el sexo, la motivación intrínseca hacia el trabajo, el atractivo físico, el aprendizaje de conceptos, el conocimiento de historia de la Revolución Mexicana, la religión, la agresividad verbal, la personalidad autoritaria y la exposición a una campaña de propaganda política, ¿no? La variable se aplica a un grupo de personas u objetos, los cuales pueden adquirir diversos valores respecto a la variable. Por ejemplo, la inteligencia. Las personas pueden clasificarse de acuerdo con su inteligencia, ¿no?
Un momentito, por favor. Ya. Mi familia que piensa que no trabajo. Bueno, entonces dice, otras variables pueden ser la productividad de un determinado tipo de semilla, la rapidez con que se ofrece un servicio, la eficiencia de un procedimiento de construcción. Entonces, las variables adquieren valor para la investigación científica cuando pueden ser relacionadas con otras, cuando forman parte de una hipótesis o una teoría. En este caso se le suele denominar constructos o construcciones hipotéticas, ¿no? Entonces, acá ya plantea otros aspectos, ¿no? Plantea otros aspectos. Dice, ¿cómo se relacionan las hipótesis, las preguntas y los objetivos de investigación, ¿no? Dice, la relación entre ambos es directa, es íntima. La hipótesis sustituye a los objetivos y preguntas de investigación para guiar el estudio. Por ello, las hipótesis comúnmente surgen de los objetivos y preguntas de investigación una vez que éstas han sido evaluadas a raíz de la revisión de la literatura. ¿De dónde surgen las hipótesis? Si hemos seguido paso a paso el proceso de investigación, es natural que las hipótesis surjan del planteamiento del problema, que, como recordamos, se vuelve a evaluar y si es necesario se replantea después de revisar la literatura, ¿no? Que es lo que yo les decía. Es decir, provienen de una revisión misma de la literatura. Nuestras hipótesis pueden surgir de un postulado de una teoría, del análisis de esta, de generalizaciones empíricas pertinentes a nuestro problema de investigación y pueden surgir de estudios revisados o antecedentes consultados. Existe pues una relación muy estrecha entre planteamiento de problema y revisión de la literatura y la hipótesis. La revisión inicial de la literatura hecha para familiarizarnos con el problema de estudio nos lleva a plantearlo. Después revisamos la literatura y afinamos o precisamos el planteamiento del cual derivamos la hipótesis, ¿no? Al formular la hipótesis, volvemos a evaluar nuestro planteamiento de problema. Recordemos que los objetivos y preguntas de investigación pueden reafirmarse o mejorarse durante el desarrollo del estudio. Asimismo, durante el proceso se nos puede ocurrir otras hipótesis que no estaban contempladas en el planteamiento original, producto de nuevas reflexiones, ideas o experiencias, discusiones con profesores, colegas o expertos en el área e incluso de analogías mediante el descubrimiento de semejanzas entre la información referida y otros contextos y la que se posee para la realidad del objeto de estudio, ¿no? Y así explica, pone casos de hipótesis, ¿no? De cómo se puede demostrar una hipótesis, se puede relacionar también una teoría, ¿no? Física con una hipótesis social, etcétera, ¿no? Y acá llega a plantear en que sí hay una relación, ¿cierto?, de la hipótesis con un cuerpo teórico. Se supone que el cuerpo teórico sale de las evidencias empíricas, ¿no? Dice, estamos de acuerdo en que las hipótesis surgidas de teorías con evidencias empíricas superan las dos limitaciones que señala Sejik y sus colegas, así como en la afirmación de que una hipótesis que nace de los hallazgos de investigaciones anteriores
vence la primera de estas limitaciones, ¿no? O sea, tiene un respaldo real. Pero es necesario recalcar que hipótesis útiles y fructíferas también pueden originarse en planteamientos de problemas cuidadosamente revisados, aunque el cuerpo teórico que lo sustente no sea abundante, ¿no? O sea, no es necesario que haya un montón de teoría para que la hipótesis esté correctamente planteada o no se pueda plantear, ¿no? Y acá dice, ¿qué características debe tener una hipótesis? Y plantea, bueno, esta es una parte muy amplia, ¿no? Dice, debe referirse a una situación social real, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto es que los términos, o sea, las variables de la hipótesis deben ser comprensibles, precisas y lo más concretas posible. El tercer aspecto es que la relación entre variables propuestas por una hipótesis deben ser clara y verosímil, lógica, ¿no? Dice, los términos de las hipótesis y la relación planteada entre ellos debe ser observable y medible, o sea, tener referentes en la realidad. Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas, ¿no? Y ahí termina, ¿no? Entonces, la hipótesis, aunque teóricamente puede ser muy valiosa, no puede probar a veces la realidad, dice, ¿no? Bueno, y también plantea los tipos de hipótesis que hay, ¿no? Hay hipótesis de investigación, ¿no? Que son las descriptivas, las hipótesis de correlación, correlacionales, las hipótesis explicativas, supongo, ¿no? Las hipótesis de la diferencia entre grupos, las hipótesis de relaciones de causalidad, ¿no? Que son las explicativas, causa y efecto. Supongo que las hipótesis de investigación. ¿Ven cuánto? Las hipótesis nulas, ¿no? Las hipótesis alternativas, las hipótesis estadísticas, las estadísticas de estimación, las estadísticas de correlación, las estadísticas de diferencia de medias u otros valores, y ahí terminan, ¿no? Y acá dice, en una investigación se formulan y enuncian las hipótesis de investigación nula, alternativa y estadística, ¿no? Bueno, seguiremos en la otra clase. Esta parte les pido, bueno, supongo que recordarán, ¿no? Yo les pido que repasen también, ¿no? Aunque para estos trabajos de pregrado, ¿no? O no sé, pues si dentro de esta coyuntura les van a dar el bachillerato automático y la tesis tendría que ser para la licenciatura, ¿no? Pero de todas maneras, se pueden hacer mayormente estudios descriptivos o estudios correlacionales, ¿no? Ya veríamos qué es lo que ustedes desean trabajar y lo otro es qué es lo que ustedes pueden trabajar, ¿no? Bueno, nadie más entró al aula cuando estuvimos viendo el video, ¿no? Para agregarlo en la asistencia. Veo que hay 16, más bien han salido. Habían 17, alguien. Bueno, ahí nos quedamos. ¿Alguna pregunta? Chicos. Todo claro, profesora. Ya, sí, porque está bastante amplio el tema, pero lo importante es
saber hacer las cosas, ¿no? Poco a poco, en la medida en que nos acerquemos a la realidad y a la teoría, vamos a ir comprendiéndola y vamos a ir dominándola, ¿no? Eso es lo importante. Ya, Gandhi. Entonces, Erlinda Quispe, ¿está claro? ¿Está claro? María Ramos. Sí, profesora. Ok. Bueno, no sé si tendrán clase, pero yo sí tengo... Ay, Dios santo. A ver. Ya, estoy marcando porque a veces me olvido de marcar. A veces me olvido de apagar la grabación. Cuánta cosita, ¿no? Pero ya. Alguien ha escrito... ya. Se ha borrado los mensajes anteriores, o sea que sí me he salido ¿no? Me salí del aula. Un abrazo, pues, chicos. Hasta Hasta pronto. luego, profesora. Hasta Cuídense, luego. profesora, hasta luego. Avancen, lo que puedan, avancen. Ya después les ayudo. Chao. Felices Ay, fiestas, ojalá. profesora, hasta luego. Cuídese. Gracias, Lourdes. Gracias, Jean Ordóñez. Feliz Navidad, profesora. Gracias. Una feliz Navidad también para ustedes. Que lo pasen Feliz bonito. Navidad, profesora. Páselo bonito. Gracias. Un abrazo para todos, ya. Chao. Chao, profesora.